Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con el inigualable Alberto Larín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes, Jano, dispuestísimo a dar salida a las inquietudes de nuestros seguidores. Sí, porque lo habíamos comentado en alguna ocasión, que muchas veces en los comentarios, y también nos envió un correo un socio diciéndonos, nos gustaría hablar del tema de Covadonga, que es una preocupación que muchos espectadores de este programa tienen. Sí, porque, Hoy es el día. Sí, porque además la cuestión no es que nos dijeran, nos gustaría hablar de Covadonga como hecho histórico, sino de las polémicas en torno a Covadonga. Y después tendremos a Ramón Vega. Ah, qué bien. ¿Y de qué va a hablar Ramón? Que también es muy interesante. Pues bueno, como estábamos hablando de Covadonga, de una resistencia heroica contra el enemigo, Ramón nos va a hablar de estos japoneses, de estos soldados japoneses que quedaron perdidos en las islas del Pacífico y pasaron décadas hasta que lograron que se rindieran. Sí, esas historias son maravillosas. Pues nos va a hablar de la historia de unos cuantos de ellos. Gente heroica. Gente cabezota. como presidente de un Pelayo. Eso es. Bien. Pues nada, ¿por dónde quieres empezar? Pues bueno, de Covadonga es curioso porque ya tuvimos un programa aquí en el que hablábamos de este inicio de la Reconquista con Yello Balbás, solo que cuando tuvimos aquí a Yello, este historiador y novelista cántabro fue un hombre muy políticamente correcto, y lo que vamos a hacer hoy es, con cierta brevedad, entrar en todas las polémicas que hay en ese momento inicial de ese fenómeno histórico conocido como Reconquista. Claro, deberíamos comenzar por el paso previo, que también es polémico, porque como bien sabes, Jano, hay una batalla previa a Covadonga que es la de Guadalete, que es cuando el reino hispanogodo se va... Pero es muy poco conocida. Pero lo curioso de la batalla de Guadalete es que hoy sabemos que no ocurrió en el río Guadalete, que es una mala lectura que se hace por parte de los historiadores hace ya bastante tiempo, y ya en la actualidad, con José Sotochica, al que hemos tenido en Pedazos de Historia en varias veces, pues ya Sotochica nos ha explicado que la batalla no fue en Guadalete, la batalla fue muy cerca de Tarifa. Entonces, al pie de los montes transductinos y cerca de la laguna de la Janda. De modo que el nombre que tendríamos que darle a la que siempre conocimos como batalla de Guadalete sería esa batalla de los montes transductinos o batalla de la laguna de la Janda, porque lo que Sotochica, con el equipo de arqueólogos e historiadores en el seno del cual Soto trabaja, han hecho una buena lectura de las fuentes que tenemos, especialmente de un texto del año 754, la Crónica Mozárabe, que explica muy bien cómo se desarrolla esa batalla, las circunstancias geográficas. Y bueno, ahí andan haciendo sus estudios arqueológicos que van a poder mostrar dónde se llevó a cabo ese acontecimiento. Lo interesante es que esta batalla de los montes transductinos, insisto, esa que conocimos durante largo tiempo como batalla de Guadalete, también ha sido cuestionada por algunos historiadores que llegan a hablar de, a lo mejor el salto no fue por el estrecho de Gibraltar, aunque es la parte más razonable, sino que hubo un desembarco en otro lugar, que es Cartagena, no hemos sabido leer los topónimos, e incluso hay quien va más lejos, no hay una auténtica conquista militar de los musulmanes, sino una progresiva islamización del territorio por aquello de que los hispanogodos del momento consideraron que el Islam era una religión más atractiva que el cristianismo. Incluso si estas teorías alternativas fueran correctas, que el desembarco hubiera sido en Cartagena, seguiríamos teniendo un enfrentamiento militar entre la autoridad máxima del reino hispanogodo, don Rodrigo, contra los invasores musulmanes. O incluso, si no hubiera habido la supuesta conquista militar, sí tendríamos una ocupación islámica que provocó una resistencia por parte de algunos de los cristianos de esa península ibérica, que es lo que se refleja en el reino asturiano. Y aquí, esto, Jano, creo que estarás de acuerdo conmigo, es importante que podemos entrar en la historia de las anécdotas. ¿Cuándo fue la batalla de Covadonga? ¿En el 718 o en el 722? Porque claro, si la fecha cambia, o en la dinámica general, hay unos cristianos que se empecinaron en resistir al invasor islámico. Ya está. Entonces, es que don Pelayo no existió, o a lo mejor no era un espatario visigodo, es que él era un cántabro o un astur, no importa. Lo que sí tenemos constancia es que desde comienzos del siglo VIII, tras la conquista islámica de la península ibérica, hay un foco de resistencia en la cordillera cantábrica. Después todo lo demás que rodea a ese fenómeno puede importarnos menos, pero eso no le quita el valor histórico de que hubo un foco de resistencia. Entonces, entrar en el debate de si fue en el 718 o fue en el 722, si Pelayo existió o no existió, si fue en Covadonga o fue en otro de los muchos valles que hay en la cordillera cantábrica, ya es una cuestión
entre comillas, menor. Bueno, uno puede sentirse muy ligado a Covadonga, que es un lugar precioso allí al pie del Monte Eusebo. Puede ser un sitio hermoso y todo lo que queramos, pero eso no impide que la dinámica histórica sí se produjo. Sí hubo una ocupación islámica en la península ibérica y sí hubo unos focos de resistencia en esta cordillera cantábrica, a partir del cual comenzó todo el proceso de reocupación. El que le incomode utilizar el término reconquista, pues que no lo utilice. O sea, cada cual utilice los términos que consideren oportunos, pero lo que sí queda claro es que tras la ocupación islámica de la península ibérica, hubo un proceso de recristianización de esa península ibérica. Bien, esas son dinámicas que nadie puede cuestionar. Ya podemos caer en el detalle de si fue en tal ciudad o en tal otra, pero eso es la anécdota. La dinámica histórica es la que se impone. Por tanto, hay esa conquista islámica. Por cierto, estamos hablando ahora mismo aquí muy bien de José Soto Chica, que es lo que habitualmente podemos hacer de Soto Chica, pero me voy a permitir, y es algo que yo he peleado mucho con Soto Chica, una de las teorías que defienden del porqué del éxito de esa conquista islámica, y que además tenemos que vincularlo con lo que ocurre en Covadonga. Ha habido una serie de estudios de polen. Los estudios de polen lo que hacen de paleovegetación, lo que hacen es que se toman muestras en estratigrafía y sobre todo en espacios húmedos, lagunas, donde podemos tener una sedimentación acumulada a lo largo de años, décadas, siglos, bien, en la que podemos establecer la cronología de esa sedimentación y, por tanto, pegarle a la fecha de determinados pólenes. Es decir, de ese polen que, digamos, ha quedado, entre comillas, fosilizado, y estoy simplificando mucho la explicación, en la estratigrafía, y podemos decir, bueno, pues el polen arrojado por las plantas en tal época fue este, por tanto las plantas que había son estas. Han hecho un estudio interesantísimo que se publicó en la revista Nature, hace ya 4 o 5 años, menos, 3 años, donde mostraban cómo en los periodos finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII, por tanto, cuando se va a producir esa conquista islámica y esa batalla de los montes transductinos, el ambiente que se vivía en la península ibérica era bastante árido, lo que quizás provocó una serie de sequías, por tanto malas cosechas y hambrunas, que debilitaron a la sociedad hispanogoda y que puede explicar el éxito de la conquista islámica. En esta explicación que se ha publicado de estos estudios de paleoclima, y yo sé que aquí a Jano le va a gustar porque es un tema, recordemos que la historia del clima es algo que parece que hay un consenso científico que no es tal. Lo cual es imposible si hablamos de Entonces, consenso. Vamos a tratar de entender el problema, que yo lo he hablado mucho con Soto Chica, el problema de este estudio de... Hemos hecho una serie de análisis que podemos ajustar entre el 690 y el 720, ¿vale? Tenemos unas fuentes históricas previas a partir del 681 que nos hablan de esas hambrunas. Bien, imaginémonos que fuera cierto. Imaginémonos que estos estudios de polen nos están demostrando un grado de aridez inesperada en la península ibérica en esas 2-3 últimas décadas del siglo VII y comienzos del siglo VIII. ¿Eso provoca hambrunas? Bueno, aquí está una de las cuestiones fundamentales a entender a la hora de abordar la historia. La parte antropológica de la historia. Y me explico. Si yo soy un pobre campesino de la Alta Edad Media en la península ibérica y un año se produce sequía y por tanto tengo una mala cosecha, si soy una persona tremendamente humilde probablemente no tendré ningún recurso porque vivo al día y me moriré de hambre. Si no soy la persona más humilde, probablemente entiendo que, dado el clima que hay en buena parte de la península ibérica, que lo seguimos teniendo hoy, donde las malas cosechas, por lo general, por las heladas de primavera, son relativamente habituales, yo tengo que almacenar ese alimento. De modo que a lo mejor un año mala cosecha me va a hacer comer menos, pero no me muero de hambre porque tengo mis graneros, mis pajares, mis bodegas para guardar alimentos. 2 años consecutivos la cosa empieza a ponerse dura y probablemente 3 años consecutivos me he muerto de hambre. Pero si yo voy a tener no 3 años consecutivos de malas cosechas, sino 30 años consecutivos de malas cosechas, todos, absolutamente todos, estarían muertos, salvo que en el momento que me di cuenta de que hay una dinámica climatológica diferente, me adapto. Porque claro, la alternativa es me muero. Y si me adapto, buscaré otro tipo de cosechas,
trataré de establecer algún salto tecnológico, qué sé yo, protegerme de las heladas, abrir nuevos pozos, tratar de mover el curso de los ríos para tener el agua para poder regar y así combatir la sequía. Buscaré algo. O directamente importaré comida. Y en último caso, si no consigo nada de todo esto, si el salto tecnológico o el comercio de comida no me sirve, me voy y emigro. Lo que no voy a hacer es permanecer viviendo en el mismo sitio durante 20 años de extrema aridez, en el que durante 20 años no tengo buenas cosechas, para que todo el mundo se muera. Eso antropológicamente no va a ningún sitio. Claro, el científico que en 2023 publica un artículo de ese tipo probablemente es alguien que tiene poco vínculo con el campo, no es un campesino que esté cultivando y entienda cuáles son esas dinámicas. El agricultor, insisto, el muy humilde se puede morir de hambre después de una sequía porque le ha resultado inesperada y no tenía recursos. El que tiene algunos recursos después de 2 años de sequía puede irle mal. Pero al cabo del tercer año, si la cosa sigue pintando bastos, buscan alternativas. No se quedan otros 27 años aguantando sequía tras sequía. Entonces, incluso aunque hubiera sido un periodo de gran aridez, eso no implica que la población va a estar desnutrida porque tenemos 20 años consecutivos de sequía. No funcionamos así los seres humanos. O nos morimos al año de la sequía o a los 2 años de la sequía porque no hay recursos, o transformamos nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente y entonces buscamos otros cultivos, buscamos el agua en otro lugar, comerciamos, emigramos, pero no nos quedamos parados de brazos cruzados dejándonos morir durante 20 años. Entonces, ¿aridez pudo darse? Quizás pudo darse. Pero si tenemos 2 décadas de aridez, podemos estar completamente seguros que la sociedad se ha adaptado a esa aridez y ha encontrado alternativas para poder alimentarse correctamente y no morirse de hambre. Bien, entonces, la teoría que plantean este grupo de estudiosos de la aridez pudiera ser cierta, pudiera ser incluso que lo que están detectando son episodios muy concretos de sequía que sí pueden provocar una hambruna ese año y a lo mejor coincide con el 711 cuando llegan los musulmanes. Pero establecer estas jugadas absolutas de no, es que hubo 2 décadas, 3 décadas de gran aridez y sequía y la gente se murió de hambre, y considerar que los hombres son tan estúpidos en el pasado como para que después de 20 años no hayan hecho nada para mejorar sus condiciones de vida. Claro, aquí entramos en algunos juegos extraños. Jano es un hombre joven aún, entonces cuando las famosas crisis de la hambruna de Etiopía que yo viví en mi adolescencia, claro, parecía que los de Etiopía eran unos pobres idiotas porque vivían en un sitio donde las sequías eran regulares y aquella gente se moría año tras año, hasta que descubrías que había un gobierno comunista que había reestructurado la propiedad de la tierra, esto había generado una serie de guerrillas que aprovechaban los malos cultivos. Entonces, claro, todo el mundo te decía, no, se mueren de hambre por la sequía. No, la sequía ha venido a agravar un contexto político que ya les ha provocado esa carencia. Claro, al final, ¿qué les ocurrió? Pues que emigraron, cambiaron las estructuras políticas, tuvieron que negociar con las guerrillas para que dejaran de machacarles. El problema no era la sequía, pero te simplificaban muchísimo la historia de esa Etiopía de comienzos de los 80, cuando los famosos conciertos de rock y tal para apoyar a los pobres etíopes que se morían de hambre, te lo vendían como se mueren de hambre porque hay sequía. No. Por supuesto que la sequía te puede matar de hambre a ese humilde que no tiene recursos, pero te mata más de hambre que tengas una estructura política que no te permita mejorar tus condiciones de vida. Entonces, teniendo claro esa idea antropológica de que los seres humanos morirse se mueren de hambre si no tienen alimentos, pero si se dan cuenta que van a morirse de hambre, buscan alternativas, es por lo que hemos de entender que en la conquista islámica, pudiendo haber sido un periodo de gran aridez, si realmente fue un periodo de gran aridez, si realmente lo fue, de 2 o 3 décadas, no hay ninguna duda de que la sociedad de la época se supo adaptar. Claro, lo llamativo está en que esos periodos de aridez, que además en los estudios te los llevan desde la costa sur de la península ibérica hasta la costa norte, sería una situación muy similar a lo que hay al otro lado del estrecho de Gibraltar. Y por alguna razón, las sociedades humanas del otro lado del estrecho de Gibraltar, que son muy parecidas a las que están al norte, los tipos que están en el actual Marruecos eran muy similares a los tipos que estaban en la actual Andalucía, los del sur sí supieron adaptar y los del norte no. O sea, aquellos descendientes de los romanos que vivían en Marruecos supieron adaptarse y aquellos descendientes de los romanos que estaban en Andalucía no. A ver, y con relaciones entre ellos permanentes, un poco raro. Bien, o sea, seguro que cualquier ventaja de adaptación que tuvieran en el norte de Marruecos, en un periodo de 3 décadas de aridez, habría llegado a Andalucía si tenía las mismas condiciones. Con esto, claro, ¿qué va a suceder tras la ocupación islámica?
y esto nos lleva ya hasta hacia Covadonga. Pero lo que va a suceder es la implantación de ese modelo islámico sobre la totalidad de la península ibérica. Ya digo, si tomáramos esa teoría extrema de que no hubo conquista militar, que es totalmente desacertada, sí hay conquista militar, sí está plenamente documentado todo ese proceso de avance militar que comienza en el 711 en la batalla de los Montes Transductinos y que va a durar durante 3-4 años. Pues bien, tras esa ocupación militar, en esencia lo que tenemos es la desaparición del viejo reino hispanogodo y su sustitución por una nueva administración del territorio que depende de una serie de gobernadores, los valíes, que a su vez dependen de un califa que en aquellos tiempos tenía su sede en Damasco. ¿Qué significa que haya una autoridad territorial, ese valí, y que inicialmente había colocado la capital en Sevilla, pero que muy pronto se lleva a Córdoba? Significa que el valí, en esencia, va a ejercer su autoridad sobre el territorio a base de la extracción fiscal. El valí demuestra autoridad si es capaz de recaudar impuestos del territorio por el que pasa. Ya está. En ese momento no tenemos que estar pensando en nuestros estados contemporáneos de que a cambio, ¿qué le vamos a pedir? A cambio le vamos a pedir carreteras y hospitales y escuelas. Por supuesto, no funciona de esa manera. Estamos en un momento de ocupación militar, de conquista militar del territorio. Lo único que estamos diciendo es: yo soy la hueste militar que ha llegado desde el norte de África, con algunas gentes que llegan incluso desde Arabia, pero sobre todo el norte de África, que he ocupado este territorio. No voy a acabar contigo y te voy a permitir que sigas teniendo tu existencia, incluso respetando tu cristianismo, pero a cambio tienes que darme unos impuestos. Claro, a lo mejor al cabo de 2 siglos, cuando lleguemos al esplendoroso califato de Córdoba, pues con esos impuestos el califa podía ofrecer otros servicios a sus súbditos. Pero esta fase inicial de la conquista, en esencia, es: págame impuestos y yo a cambio no te mato. No vamos a ir más lejos. Bien, o sea, ni siquiera te voy a ofrecer una especie de marco jurídico de tribunal de última apelación ni nada por el estilo, porque para eso ya tienes tú tus componendas en tu ámbito cristiano. Sencillamente, soy el conquistador, me reconoces como tal, me respetas como tal y lo demuestras pagándome los impuestos. Es en ese contexto cuando va a surgir un foco de resistencia en la cordillera cantábrica en torno a esa figura que pueda ser histórica o legendaria de don Pelayo, que se va a enfrentar, por tanto, al representante del valí, del gobernador que teníamos en Córdoba. Aquí tenemos dudas de cuál es el nombre de ese valí que dominaba la península ibérica. Puede ser Ambasa, estaríamos en el 722, puede ser su predecesor, y estaríamos en el 718. En cualquier caso, la persona que está a cargo del gobierno de esa parte norte de la península ibérica es un caballero conocido en las fuentes cristianas como Munuza, que es el encargado, desde su sede en Gijón, de recaudar los impuestos. Claro, yo estoy dando aquí una serie de nombres, estoy hablando de Munuza, estoy hablando de Gijón, la recaudación de impuestos, la cordillera cantábrica. Dentro de esa cordillera cantábrica, quienes lo conozcan saben que hay una serie de valles interiores, quizás el más grande y más famoso es el de la Liébana, no es el único. Bien, esos valles interiores donde se puede conseguir cierto equilibrio para vivir, incluso para vivir con cierto confort cuando el clima viene bien dado, ¿de acuerdo? Entonces es muy hermoso cuando uno visita, estoy pensando en la Liébana, uno va en primavera a la Liébana y ve los árboles cargados de fruta, uno dice, oye, qué bien se vive aquí. Claro, si ese año no ha habido heladas, los árboles van cargados de frutas. Cuando hay heladas, la cosa va mucho peor. Bien, entonces, en esos valles interiores es donde Munuza recauda los impuestos. Y aquí es donde empezamos a considerar la posibilidad de que todo esto sea una leyenda. Porque al final la historia de Pelayo no va a estar narrada en la crónica mozárabe del año 754, que es un texto escrito, digamos, 3 décadas después de cuando sucedió la batalla de Covadonga, pero lo vamos a reencontrar en los tiempos de Alfonso III para redondear en torno al año 900. O sea, han pasado 100 y muchos años desde la batalla de Covadonga y quizás sea toda una leyenda que Alfonso III construye para legitimarse. Insisto, es que aunque no hubiera existido la batalla de Covadonga y aunque no hubiera existido Pelayo, de lo que no tenemos ninguna duda es de que hubo un foco de resistencia cristiana en la cordillera cantábrica. Ya está. De eso no tenemos ninguna duda. ¿Por qué?
Porque al cabo de 180 años hay un reino de Asturias donde tenemos a Alfonso III gobernando. Y antes de Alfonso III hay una serie de monarcas bien documentados históricamente que incluso construyen, han dejado ahí sus iglesias y algún resto de palacio y demás. Entonces, el debate no es si Pelayo existió o no existió. El debate es pensar que no existió una resistencia cristiana a esa invasión islámica. Porque esa resistencia cristiana sí se dio. Entonces, en principio hay una cuestión legendaria, ¿no? Pelayo que se refugia en este valle de Covadonga, a donde acude Munuza con sus tropas, algunos miles de soldados, y Pelayo con unos cientos de hombres, una resistencia heroica, más el favor de la Virgen, consiguen derrotar a estos musulmanes. Claro, las cifras en estas batallas medievales siempre van a ser, en las fuentes históricas van a ser exageradas. En las fuentes históricas y en nuestras batallas ideológicas contemporáneas. Todos sabemos que cuando se celebra una manifestación en Madrid, bien, los que organizan la manifestación dirán que había 1 millón de personas en la calle y los que están en contra de la manifestación dirán que hay 10.000 personas en la calle. Y después llega la policía municipal y dice, hombre, pues hemos contado a partir de vista aérea y por la cantidad de metros cuadrados que había la gente, pues había 112.000. Y por supuesto el 112.000, que no es un dato ideológico, que es un dato aproximado real, es el que no aparece en las fuentes, en los periódicos, en la prensa, en la televisión. No aparecen los 112.000, o aparece el millón, o aparecen los 10.000, porque queremos un dato ideológico, no queremos un dato real. Lo mismo ocurría en el pasado. Cuando se está enfrentando Pelayo a 37.000 musulmanes, probablemente no son 37.000. Y cuando las fuentes islámicas dicen que estaba Pelayo subido con otros 30 amigos encima de una roca, todos como asnos, pues tampoco eran 30. Entonces, claro, la cantidad habrá que ajustarla al espacio si la batalla se desarrolló allí, y a lo mejor podemos pensar en unos pocos cientos, no más, porque tampoco hay sitio para mucha más gente. Más la dificultad de mover un ejército complejo a través de los valles cántabros, que no es sencillo, la intendencia que eso exige y demás. Entonces, de nuevo, podemos entrar en una pelea de cifras. Una vez más, tampoco es un dato que, más allá del que quiera conocer el dato real, exacto para el trivial, tenga más importancia. Lo que sí tenemos es una intención por parte de los ocupantes musulmanes de recaudar impuestos para lo que enviaban a sus compañías de recaudadores militarizados, que en un momento dado se han encontrado un foco de resistencia en la cordillera cantábrica, y frente a ese foco de resistencia lo que hacen es enviar un ejército más amplio que el pequeño grupo de recaudadores para acabar con los resistentes. Recordemos, la forma de demostrar la autoridad del conquistador es que yo soy capaz de extraer el impuesto del conquistado. Si el conquistado no quiere pagarme, tengo que acabar con él, y para eso mando a un ejército. Entonces, si Pelayo existió, y probablemente existió, estaríamos ante opción 1. Alguien que formaba parte de la corte de don Rodrigo y por tanto con cierto origen godo, que ha huido ante ese avance de las tropas islámicas, o que a lo mejor en un primer momento ha podido colaborar y ha tenido un desencuentro con Munuza, ese gobernador que estaba instalado en Gijón. No sabemos cuál es la razón definitiva de esa ruptura, pero en cualquier caso se subleva, y se está sublevando porque cuenta con el apoyo de los locales de esa cordillera cantábrica. Entonces aquí de nuevo volvemos a entrar en todo un debate de si él reúne a un grupo de astures que ya estaba marginado respecto al Estado hispanogodo, o son gentes que eran fieles súbditos de ese reino hispanogodo y por tanto se sublevan contra los musulmanes porque añoran ese reino hispanogodo. Que sea la opción 1 o la opción 2 cambia. Sí, porque después los reyes medievales se inventarán cierta legitimidad como herederos del reino hispanogodo porque Pelayo era godo y los que lo apoyaron eran godos. Si es que no importa. Es que no importa que Pelayo no hubiera existido. No importa que los astures que combatieron con Pelayo en Covadonga fueran astures o fueran leales súbditos de los hispanogodos. Lo que sí sabemos es que a partir de determinado momento los reyes cristianos medievales de la península ibérica reclamaron una legitimidad de origen godo. No, es que esa legitimidad es falsa. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que vamos a quitarle la corona a Felipe VI porque es el heredero de unos señores que reclamaron una legitimidad falsa? Es que es un disparate. O sea, el tipo que quiere agarrarse a Felipe VI le importa un comino si tiene legitimidad godo o no la tiene. Lo que tiene es una obsesión por la República. Y ya está. No porque hay un detalle mínimo en la historia. Bien, entonces, ese tipo de debates historiográficos que pueden dar mucho juego en Twitter y la gente pues se tira datos unos a otros sin darse cuenta de las dinámicas generales de la historia. Dinámica 1. Hubo un foco de resistencia cristiana en la cordillera cantábrica. Dinámica número 2. A partir de un determinado momento, de ese foco de resistencia se genera la creencia de una legitimidad goda que
va a perdurar durante toda la Edad Media. Ya está. Estamos hablando de dinámicas históricas. Esto no va de cuál es el dato preciso de un lado o de otro. Bien, en cualquier caso, tenemos por tanto ese proceso de resistencia. Es una revuelta fiscal. En esencia, lo que se están haciendo es sublevarse contra los musulmanes porque no quieren pagarle impuestos. O como tuvo bien aquí compartir Yello Balbás cuando estuvo con nosotros hace unos meses, estamos ya ante un primer grupo donde lo que resisten también es por una cuestión de fe. Claro, hemos de entender que cuando los musulmanes conquistan la península ibérica, hay dos actitudes frente a la llegada del Islam. Una era de los cristianos que quieren seguir siendo cristianos y los musulmanes les dejan. Entonces tenemos una gran cantidad de cristianos viviendo bajo el gobierno de los musulmanes, los mal llamados mozárabes, bien mal llamados porque pobres desgraciados, encima que aguantaron viviendo bajo los musulmanes, aguantando su creencia cristiana y demás, los llamamos árabes, bien, pero bueno, el término se ha quedado en la historia, así que lo podemos seguir utilizando. Y dos, muchos de estos cristianos sencillamente se convirtieron al Islam, porque desde el punto de vista teológico, ya lo hemos comentado en algún programa previo, para algunos creyentes el Islam viene a ser una especie de simplificación del cristianismo. Tenemos un solo Dios, no tenemos tres, como la Santísima Trinidad, de modo que esto facilita un poco a aquel que no tiene una teología muy elaborada en la cabeza, el Islam le facilita un poco la vida. Bien, pudo haber una tercera opción, que es la de yo quiero seguir siendo cristiano y además quiero vivir en territorio cristiano. Me niego a aceptar que la persona que está por encima de mí sea musulmán. Eso es evidente avanzado ya en la Edad Media. O sea, sí que hay un grupo, entre comillas, de integristas religiosos ya para los siglos X, XI, XII, que claramente se oponen a la posibilidad de vivir bajo el dominio de un gobernante que tiene una religión diferente. ¿Pudo darse ya en estos orígenes de la Reconquista a comienzos del siglo VIII? Pues pudo darse. Puede ser que Pelayo, aparte de reclamar su nobleza goda frente al usurpador musulmán, aparte de estar incómodo con el pago de los tributos, también podía tener cierto afán de defensa del cristianismo. En ese sentido, hemos de entender, y es algo muy llamativo, que a la vuelta de 80-90 años, esta región asturiana, esta región cántabro-asturiana, va a producir una serie de teólogos muy interesantes. El más famoso, y seguro que Jano sabe de quién estoy hablando, o a lo mejor no era consciente que era un señor, que es el Beato. O sea, el Beato de Líbana es un señor que escribió los comentarios al Apocalipsis, que han pasado a llamarse Beatos. Entonces casi todo el mundo piensa que los Beatos es el libro de comentarios al Apocalipsis. No, el señor que lo escribió se llamaba Beato, bien, y a partir de ahí por eso se llaman Beatos. Entonces es muy interesante porque vamos a encontrarnos una elaboración teológica en este mundo asturiano, pocas décadas después de la batalla de Covadonga, realmente notable y que va a pervivir hasta el auge del Camino de Santiago ya a finales del siglo XI, comienzos del XII, donde vamos a tener unas construcciones teológicas, ya digo, provenientes de esta región del norte de España, muy, muy interesantes, en algunos casos muy dispares, de una teología, entre comillas, más sencilla que se puede estar produciendo más allá de los Pirineos, y que puede estar en la raíz de estas gentes que decidieron resistir porque sí tenían esa intención cristiana de oponerse a la ocupación islámica. Pues bien, hasta aquí lo que con mucha brevedad quería contar sobre Covadonga, sobre don Pelayo, sobre el origen de la Reconquista. Como ves, la idea no era hacer una reconstrucción fecha a fecha, dato a dato, sino más allá del debate historiográfico, que por lo general suele ser sobre un dato preciso, Sí, que no tiene más interés que el de la mera erudición. Las dinámicas históricas fueron las que fueron. Sí hubo una conquista islámica en la península ibérica y sí hubo un foco de resistencia cristiana muy pronto en la cordillera cantábrica. Pues sí, súper interesante. Creo que las dudas han sido resueltas. Espero que nuestros seguidores estén conformes o, si quieren debatir, en los comentarios estaremos encantados de ver su opinión. Sí, así es. Y yo me voy ya porque te dejo ya con Ramón Vega. Eso es, ahora pasamos con Ramón, que volvemos a tenerla de nuevo aquí en el estudio con nosotros. Qué suerte. Para que veas. Pues nada, querido Alberto, yo ya me despido hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y nosotros seguimos la segunda parte con Ramón. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa
y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Arrancamos la segunda parte de Pedazos de Historia y tenemos el honor, una vez más, de contar con nosotros con Ramón Vega, nuestro especialista en el Nuevo Occidente. Gracias, Ramón, por estar una vez más aquí. Un auténtico placer, como siempre, y muchas gracias a esta casa por seguir tocando la puerta, aunque sea a distancia. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema del que seguro que todos ustedes han escuchado alguna vez, que son estos militares japoneses que, habiendo concluido oficialmente la Primera Guerra Mundial, sin embargo, siguieron combatiendo. En muchos casos en lugares obviamente distantes del Gran Japón, perdidos en los lugares más remotos, y que digo, en algunos casos siguieron combatiendo no durante unos pocos meses después de terminar la guerra, sino durante años e incluso décadas. ¿No es así, Ramón? Sí, realmente es un fenómeno que hizo que se cambiara realmente la realidad de muchas ubicaciones en el sudeste asiático, porque durante la guerra había muchos japoneses en el sudeste asiático, pero claro, la idea de estos últimos de Filipinas parte sobre todo de por qué fueron japoneses y por qué los japoneses hacen estas cosas de quedarse aislado y seguir luchando en una guerra que muchos de ellos ya sabían que se había perdido. Esta mentalidad para los occidentales... Fíjate, te voy a interrumpir aquí, Sí. porque es una de las dudas que siempre he tenido. Algunas veces nos han contado que no sabían que la guerra había terminado, pero sí que lo sabían. Claro, había casos de todo tipo. Algunos lo sabían, algunos, por ejemplo, fueron a por agua estando en un búnker y encontraron un periódico y en ese periódico vieron las noticias y se dieron cuenta, pues es verdad que hemos perdido la guerra y llevamos aquí 20 años perdidos. Y en otros casos sí que había mucha promoción por parte de las autoridades filipinas y de las autoridades japonesas y de las autoridades estadounidenses que dedicaron pues décadas a buscar a esta gente que estaba perdido, como veremos en algunos casos, y tratando de que esta información les llegara. Y muchos de ellos lo sabían, pero el honor japonés les hacía que no podían volver derrotados a casa. Y claro, cada uno se lo tomó medianamente como querían, pero ese es el fundamento de esta mentalidad japonesa. Y en el caso de Occidente, normalmente lo referenciamos todo a un acontecimiento muy curioso que se daba a partir de 1944, cuando Japón ya estaba en clara desventaja, tanto tecnológica como de personal, contra los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pues llega el vicealmirante Onishi Takehiro y les dice que, bueno, que tiene una idea, que ya que tienen unos aviones obsoletos y muchas bombas, pues ¿qué tal si juntamos a los pilotos que no estén muy formados en estos aviones y los utilizamos de bombas para atacar directamente a los barcos de los Estados Unidos? Pues eso fue lo que hicieron y el inicio de los kamikazes, nombre que significa el viento divino y que viene precisamente de los intentos de invasión de los mongoles a Japón, que curiosamente fueron detenidos por unos vientos, por un tifón, entre otras cosas, aparte de la ayuda de esos samuráis japoneses aguardando en las costas. Y claro, esta es la clave, el fundamento. ¿Cómo consiguió la autoridad japonesa convencer a toda su sociedad, sobre todo a estos grandes soldados, de que se dedicaran a morir claramente por el país con un sacrificio pues prácticamente que no se había dado desde tiempos de las yihad o de las cruzadas? Y la clave de todo esto es el Bushido. Bushido, que significa el guerrero camino o el camino del guerrero, para que nos hagamos una idea. Básicamente sería un manual de cómo deberían de actuar en la sociedad los samuráis, esta casta noble guerrera dentro de Japón. Pero tiene trampa. El código del Bushido se escribió en el siglo XVIII, cuando ya la idea de los samuráis estaba de capa caída. Eran vagos y maleantes en muchos casos que no serían las directrices de los grandes señores que habían fundado pues los orígenes, esta idea que tenemos actualmente del samurái. Y por lo tanto, pues hasta generaciones más tarde de lo que sería la publicación de este libro no se vuelve a retomar más esta idea de el honor, la valentía y la capacidad de autosacrificio, que se va implantando desde los más pequeños de los japoneses dentro de la educación y va cambiando toda la estructura social. Tanto es así que cuando estos se convierten en soldados y llega la Segunda Guerra Mundial, solamente un 5% de las tropas se llegaron a rendir. Y esto
Es una auténtica barbaridad dentro de los números de la historia militar. Hay que ser consciente de que pues, se movían en el entorno del Pacífico, sobre todo el sudeste asiático, y nos indican que habría más de 6 millones entre soldados y diferentes tipos de oficios que les apoyarían dentro de esta zona. Y dentro de las historias de las películas, que nos hablan mucho de Iwo Jima o de estas situaciones, Japón tenía un problema clave. Si había una ubicación desde la que los estadounidenses podían tener una posición fuerte para unos bombardeos, es decir, un mega aeropuerto dentro de unas de estas islas, y que atacaran directamente hacia Japón, eso era lo que querían evitar, pues había que buscar una manera de proteger estas islas. Claro, ¿qué solución encontraron? Pues la saturación. Llenaban con miles y miles de japoneses las islas que consideraban que iban a ser más preocupantes. Y eso lo fueron haciendo a lo largo de todo el sudeste asiático. Saturación. Entonces lo que tenemos es poblaciones de soldados con el código del Bushido en la mano, pensando además que Japón tiene que prevalecer pase lo que pase. Pues claro, pues cuando se termina la guerra habrá miles y miles de casos de estos personajes perdidos a lo largo pues, de todos los territorios por los que estuvieron presentes los japoneses. Casos tenemos a cansarnos. Hay uno que me gusta mucho que es con la frontera con Rusia, donde mandan a un soldado a mantener la posición defensiva y él se mantiene allí hasta 1958. Y después se va a Ucrania a fundar una familia, una cosa muy curiosa que nos ha sucedido. También hay gente que se dedicaba al canibalismo cuando este proceso de aislamiento era tan terrible. Y otros casos muy curiosos donde estos japoneses aislados crearon sus propias comunidades. Hay un caso muy característico de 30 soldados japoneses y una mujer que construyen una nueva sociedad en base a lo poco que tienen. Generan su propia ropa, hacen vino de los cocos y finalmente en 1951 se terminarán entregando. Es muy importante también lo que sucede cuando hay territorios grandes, como en el caso de Indonesia y Malasia, donde durante muchos meses y en algunos casos casi años, pues se dedican a mantener el control de poblaciones. No solamente estos japoneses aislados perdidos, sino que en este caso están en poblaciones constantes, incluso que participan en la independencia, no independencia de estos territorios en los años sucesivos. Algunos japoneses llegan incluso a apoyar a las guerrillas comunistas, para que nos hagamos una idea de la gran cantidad de casos que se estaban dando en todo este proceso. Pero donde tenemos muchos más ejemplos es en Filipinas. En Filipinas los japoneses habían puesto un gobierno títere y se habían ensañado especialmente con la población. Esto lo hemos visto también en algunas películas, aunque no en Filipinas, como en El puente sobre el río Kwai. Curiosamente, película en la cual los que hacen de guardianes posiblemente, según la documentación que tenemos actual, serían taiwaneses y no japoneses, porque los taiwaneses tenían que demostrar sobre los japoneses que ellos, formando parte del Imperio de Japón, realmente pues, podían ser tan duros como los propios japoneses. Y lo que sucede realmente en las Filipinas son cacerías. En cuanto termina la guerra, los filipinos cogen los fusiles y se van a buscar a los japoneses que saben que están en las junglas. De hecho, el propio MacArthur, que era el encargado en esta zona de las fuerzas estadounidenses en todo el Pacífico y que después sería el encargado del proceso de desmilitarización y de gobierno de Japón en los siguientes años, dice que después de haber visto a los guerrilleros filipinos, había quedado completamente sorprendido y que eran los mejores guerreros que había visto nunca. Ojo, guerreros que no soldados, tenían una serie de principios bastante diferentes. Un ejemplo característico dentro de las Filipinas sería, en este caso el de Guam, sería en 1972 el de Saoichi Yokoi, que lo pillaron pescando. Y este fue uno de los realmente que se habían enterado antes de la situación. Recordemos, en 1972 se encuentran a un japonés pescando y dicen, ¿usted sabe que han perdido la guerra? Bueno, pues en el caso del señor Yokoi ha dicho que sí, que él lo sabía, pero no quería vivir la humillación de regresar derrotado a su casa. Y de hecho le entrevistaron, se convirtió en una estrella prácticamente cuando llegó a Japón y literalmente dijo, al llegar, me avergüenzo de haber regresado con vida,
Para que nos hagamos una idea que hay bastantes casuísticas dentro de esta situación, o simplemente estaban aislados y no se enteraban de la situación. Y aquí tenemos uno de los grandes protagonistas y del que Disculpa, porque además, en el caso de Yokoi, en Guam, él había estado con otros japoneses, con otros de estos que habían quedado aislados, que se rinden en los años 60 y el tipo se queda 12 años más cabezón diciendo yo no me rindo. Exactamente, y de hecho eso sucede en muchos casos, que siguen autoaislándose a pesar de que haya pues gente que se rinda. Y eso fue lo que sucedió con el teniente Hiro Onoda. Esto fue en Lubang, que lo interesante es que está en Filipinas y estaba a 100 kilómetros de Manila. Para que nos hagamos también una idea de estos últimos de Filipinas y la realidad de las Filipinas con la presencia española, de lo difícil que era saber lo que sucedía a 100 kilómetros, nada más y nada menos, una distancia muy muy cortita que además estaba eso, en una zona bastante accesible. Bueno, pues él estaba con otros guerrilleros, 4 en total, y uno de ellos se rindió en 1950, que como comentaba usted, pues trató además de hecho de convencer a sus colegas cuando llegó a las autoridades y bombardearon la selva con folletos y pusieron altavoces desde la costa avisando que ya se había terminado la guerra y que se podían presentar. Pero en este caso el grupo de Onoda siguió con la guerra de manera activa. No se trata de una persona que estaba aislada simplemente y que pues no molestaba mucho, ¿no? Aquí hay muertes de civiles filipinos y ataques contra las autoridades, recuperando materiales de guerra, incluso pues asaltando puestos de la policía de Filipinas. La cuestión está en que estas noticias van llegando a Japón y el señor Onoda se convierte en una auténtica celebridad. Tiene sus propios fans y durante unos años se sigue manteniendo esta situación, pero progresivamente se van olvidando, hasta que uno de sus compañeros guerrilleros es finalmente asesinado por las propias tropas policiales de las Filipinas. Y se dan cuenta de que al repatriar el cadáver esta gente sigue todavía en conflicto. Y es cuando aparecerá Suzuki, un protagonista que nadie se esperaba. Un japonés hippie, mochilero, que viendo toda esta situación decide que va a tener 3 metas en su vida. Recuperar y localizar al señor Onoda, localizar a un panda totalmente libre en China, y también su último objetivo sería ir a descubrir al Yeti. Estas cosas tan características, bueno, pues se va directamente a las junglas de Filipinas y consigue recuperar o localizar al señor Onoda. Y antes de que le pegue un tiro, porque el señor Onoda era muy guerrillero, pues le dice: Onoda-san, el emperador y el pueblo de Japón están muy preocupados por usted. Y esto hace que no termine de apretar el gatillo y comienzan una curiosísima relación entre ambos personajes. De hecho, los textos de Onoda a este respecto son muy curiosos, diciendo sí, era un hippie, una persona a la que se merecía un tiro tranquilamente, pero en su caso decidió no dispararle por esa presentación tan buena que le había hecho. Llegan a un curiosísimo acuerdo. Onoda dice que él estaba en una posición en la que su superior le había mandado y que él no iba a retirar su posición hasta que su superior no le retirara esta orden. Y el señor Suzuki con las autoridades japonesas consiguen localizar a su superior, que era un anciano que estaba ayudando en una librería en Japón, en una tienda de libros. Lo mandan a las Filipinas y finalmente en 1974 se rinde el señor Onoda. Entrega su katana, entrega su arisaka, el gran fusil de los japoneses, con 500 balas, varias granadas y el cuchillo que le había entregado su madre para no ser capturado vivo y con el cual pudiera cometer el seppuku, o sea, el conocido como harakiri, para que nos hagamos una idea de lo que estaba esta idea impulsada dentro de la sociedad japonesa, incluso de la madre entregando esto para que se suicide. Bueno, pues esta es la situación, lo entrega todo. Ferdinand Marcos, el presidente pues, de Filipinas, decide darle una amnistía, un indulto absoluto, y lo importante es que para muchos japoneses este es el fin de la guerra, porque asumen que ellos seguían todavía en guerra porque había soldados que estaban siguiendo las órdenes, continuando con esta guerra. En el caso de Suzuki, después encontró el panda al año siguiente y según él mismo también dice que ese mismo año localizó al Yeti. Pero no sé por qué la gente no le creyó
y volvió en 1986, donde fallecería, tratando de hacer las fotografías al Yeti. En el caso de Onoda, escribió una autobiografía donde se centra sobre todo en lo que para su punto de vista era el gran deterioro de la sociedad japonesa. Después se marchó con su hermano de ganadero a Brasil, al Mato Grosso. La sociedad japonesa en Brasil va a tener una nota a continuación, pero bueno, para que vean por dónde fue. Y en 1980 descubre que un caso de un joven japonés que había matado a sus padres y por lo tanto decide dedicar lo que es el resto de su vida a tratar de mejorar la educación dentro de Japón hasta su fallecimiento en el año 2014. Donde todavía le seguían persiguiendo denuncias desde las Islas Filipinas de los descendientes y las familias de aquellos que él y su guerrilla habían estado matando dentro de este entorno. Y ahora es cuando pasamos un poco a hablar de lo que sucedía en Brasil, desde mi punto de vista, vamos. Ojo, que antes de Brasil es curioso porque Onoda en efecto es el último japonés encontrado en estas circunstancias, pero no fue el último soldado que había servido al servicio del Imperio de Japón y que le van a encontrar, porque pocos meses después de que se entrega Onoda, se entregó Teruo Nakamura. Pero el pobre Nakamura no tuvo tan buen recibimiento como Onoda. Y no estaba en las mismas condiciones. Que también hay que tener en cuenta que evidentemente cuando se está aislado todo este tiempo no se está tan lúcido, entre otras cosas. Entonces, claro, este fue el gran apoyo y de hecho es muy curioso porque en los años sucesivos e incluso hasta la actualidad sigue habiendo anotaciones de prensa, sobre todo en Malasia e Indonesia, avisando sobre pues, estas comunidades, sobre todo aquellos que se consiguieron unir a otros grupos o a otras guerrillas que formaban parte de otras sociedades. Entonces, realmente, aunque no siguieran hablando de esta guerra, de esta deposición de las armas por parte de los últimos soldados de Japón, realmente sí que hubo gente que siguió combatiendo y de estos soldados que siguieron por ahí dando vueltas. Solo que el problema de Nakamura, que lo encuentran en Indonesia, es que era taiwanés. Entre otras cosas, porque el problema con los taiwaneses, como hemos hablado, era precisamente que eran todavía mucho más crueles y llevaban mucho más allá del extremo por esta presión que tenían por parte de los propios japoneses, que los consideraban japoneses de segunda, entre comillas. Y esto se puede ver mucho a día de hoy dentro de Taiwán, esta mezcla entre culturas china, japonesa y la propiamente taiwanesa, que en un caldo de cultivo muy curioso también se aplica a la arquitectura o al arte. Es muy interesante las visitas a Taiwán precisamente por estas vinculaciones que tienen y donde se siguen manteniendo muchos apellidos japoneses. Pero bueno, vamos a esa nota que estás haciendo de japoneses y Brasil. Bueno, dentro de estos guerrilleros que continuaron, el caso más particular, desde mi punto de vista, es el Shindo Renmei, que sería la Liga del Camino del Emperador, que se inicia en los años 40, en 1940. Y esto es en Brasil, porque desde 1908 la mayor comunidad de japoneses fuera de Japón estaba en Brasil. Las condiciones eran realmente lamentables y la presión que había, pues sobre todo en los años 20 dentro de Brasil, contra todas estas sociedades que se les van montando en el interior de su inmenso y vasto territorio, pues son bastante fastidiadas. En el caso de los japoneses tenían incluso prohibido hablar su idioma en público, para que nos hagamos una idea. Y todo esto será todavía peor a partir de 1942, cuando Brasil pasa a apoyar a los Estados Unidos, que también en Walt Disney tiene su repercusión con la película de Los Tres Caballeros, que esta se hizo para la promoción de este apoyo de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso, los movimientos de esta curiosa liga pues empiezan con el saboteo. Todo aquello que pudiera ayudar en la producción de materiales bélicos, como por ejemplo seda para los paracaídas o algunos tipos de explosivos, pues tratan de acabar con esta producción. La sede de esta sociedad estaba en Sao Paulo y hay que ser consciente de la escala que tenía. 64 oficinas abiertas a las que se apoyaban pues, diferentes tipos de japoneses o de sociedades japonesas o de grupos de apoyo o lo que conocemos, por ejemplo, como las casas de Galicia en Argentina o pues en el caso de Asturias, de estas comunidades que se van haciendo en otros países para apoyo mutuo, pues en el caso de Japón sucedía, pero donde estaba implicado este tipo de asociaciones. Evidentemente, con la Segunda Guerra Mundial, con el final de la Segunda Guerra Mundial, estas sociedades se niegan completamente a asumir la derrota japonesa
y en sus propias radios y periódicos ilegales, puesto que en Brasil también estaba prohibido publicar en otros idiomas, a no ser que fuera bilingüe, pero evidentemente esto acabó con todas las empresas que había dedicadas a estos, pues estas sociedades japonesas dividen a todos los japoneses o brasilo-japoneses de toda esta zona entre victoriosos y vencidos. Estos derrotistas o los corazones sucios, que es como los llaman, pues empiezan a hablar de atacar a esta gente y se terminan convirtiendo en una sociedad terrorista, atacando precisamente a todos aquellos que ellos consideran que no están siguiendo la línea de la asociación de que Japón así ha vencido. Para que nos hagamos una idea del tipo de presión que había entre estos corazones sucios de haber traicionado al emperador. El modus operandi era mandar una carta convenciéndoles de que cometieran el seppuku, el suicidio ritual por pérdida de honor, y en 2 años hubo al menos 23 muertos y 147 heridos. Pero a partir de un conflicto que hubo entre 2 camioneros, un brasileño y un portugués, perdón, y un brasileño y un japonés, pues se dio el caso en el que empezó a haber toda una serie de revueltas a lo largo de todo Brasil. Tuvo que intervenir el ejército y fue cuando las autoridades ya se pusieron serias con esta situación. En total, la policía de Sao Paulo localizó a 31.380 sospechosos, de los cuales finalmente solo hubo 14 condenados. Y eso que era muy fácil localizar quienes habían hecho todas estas cosas, porque ellos mismos, los terroristas, asumían que ellos no hacían nada en contra de Brasil, sino que trataban de limpiar una cosa que solo implicaba a los japoneses. Y a día de hoy, que nosotros sepamos, hay falta de documentación de al menos 2 millones de japoneses que no se sabe qué sucedió con ellos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que todavía a día de hoy sigue siendo un tópico, sigue siendo lo que se conoce como un auténtico referente de novelas, de películas, como por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia El Teniente Robinson, una película de Disney que hablaban de este tema. Seguro que muchos de los seguidores de Big One Media se acordarán de Quien tiene un amigo tiene un tesoro, de Bud Spencer, pues donde se habla de este tipo de elementos, sobre todo cuando se vincula con japoneses y con grandes tesoros ocultos, porque los japoneses evidentemente se hicieron también con la economía local y entre ellos hay una gran leyenda que es lo que se conoce como el oro de Yamashita. Yamashita, conocido como el tigre de Malasia, como Sandokan, pues parece ser que hizo muy buenos dineros en los 70 días que se dedicó a tomar Malasia completamente, para que nos hagamos una idea, atacando a Singapur, por cierto, en bicicleta. Un gran asalto que nadie se esperaba por parte de los británicos, que esperaban un asalto anfibio. Todo esto nos daría para muchas más películas, para hablar de los violentos de Kelly del Pacífico, pero creo que esto ha ayudado para dar una idea sobre estos japoneses que estaban perdidos, pero algunos estaban perdidos porque ellos mismos lo querían. Ya solamente me queda una duda final, porque claro, estás hablando de la imposibilidad de rendirse y por lo tanto creo que has manejado un 5% de soldados que llegaron a rendirse. Eso demográficamente para Japón tuvo que suponer un impacto notable. O sea, de repente la sociedad japonesa a final de la Segunda Guerra Mundial debió quedarse sin varones. Completamente. Dentro de Japón, de hecho, hay muchos estudios que se hacen al respecto, cómo la propia sociedad japonesa, siendo muy tradicional, se abre a ciertos tipos de familias, por ejemplo, que pudieran facilitar que se recuperara después de este gran impulso. También hay que tener en cuenta que los años previos a la guerra, Japón tiene un gran boom. Es decir, se estaba generando dentro de Japón pues una superpoblación auténtica y por lo tanto tenían, entre comillas, remanentes suficientes para todo esto. A lo que se suma que había otras sociedades japonesas en el exterior, como estos brasileños de los que hemos hablado, que su gran aspiración realmente era volver. Entonces se les ofrecía la posibilidad de incluso comprar tierras y hubo muchas estafas a este respecto dentro de Japón. Pero vamos, que había suficientes japoneses para mantener este gran impulso y después cuando empezaron a necesitar más población fue cuando empezaron a recurrir a otros tipos de ayudas, a los taiwaneses, incluso con población local para que fuera apoyando. Eso sí, siempre tratando de hacer un gran impulso a la propia sociedad japonesa. Por lo cual
también hacían pues grandes ataques a las otras sociedades locales que evidentemente no están muy contentos todavía de hoy. De hecho, yo he podido entrevistar a algunas mujeres que habían tenido, pues evidentemente, grandes y terribles desgracias sufridas, tanto ellas como sus familias, con la ocupación japonesa, para que nos hagamos una idea incluso de la desaparición de grandes tesoros de todas estas zonas. Pero en resumidas cuentas, Japón tenía suficiente gente al principio, pero en base a apoyarse sobre todo en estos soldados, perdió a gran cantidad de la población. ¿Y cómo se plantea esto y qué repercusión tiene hasta el día de hoy? Pues es algo que ha cambiado realmente la mentalidad de la sociedad japonesa y de la cantidad de hijos que tienen los japoneses. Muy bien, pues una vez más nos hemos asomado al nuevo occidente, a este lejano oriente, gracias a Ramón Vega. Y como siempre, yo personalmente me quedo sorprendido con las cosas que nos comparte. En fin, Ramón, muchas gracias. Recordamos una vez más que queremos tenerte al menos una vez al mes incorporado a Pedazos de Historia, de modo que nos vamos a ver muy pronto. Eso espero, y además les animo a todos ustedes a que sigan comentando en el vídeo de YouTube, porque estaré muy atento también por otras dudas o otros elementos que quieran ampliar para poder seguir teniendo un contacto con ustedes gracias a Big One Media. Y hasta aquí este nuevo programa de Pedazos de Historia. Solamente me queda invitarles a que se hagan miembros de nuestro club de socios para garantizar que podemos seguir produciendo nuestros programas en Big One, y ya solo invitarles a un futuro programa de Pedazos de Historia.